Hablemos ahora de un tema que aqueja a muchísimas personas en nuestro país, y cuando les hablo de alergias, díganme y no, si muchos allá en casita deben ya estar identificándose. Así que hoy queremos darle la bienvenida al doctor David Romero. Él es alergólogo. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Patricia. En nuestra casa. Gracias nuevamente. Gracias a usted. Doctor, hablemos de una de las alergias, esas que son las más comunes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las alergias tenemos que dividirlas en varios tipos de alergias. Básicamente tenemos las alergias que son respiratorias, todo lo que es la alergia de la nariz, de los ojos, la rinoconjuntivitis, y luego las alergias respiratorias de las vías inferiores, que es la que conocemos como el asma. También hay otras alergias que son las alergias que nos afectan la piel. Correcto. Ellas son las dermatitis. Hay dermatitis por contacto con alimentos, con sustancias. Hay dermatitis atópicas, que se llama que se nace con una predisposición a esas pieles que pican, que están muy escoriadas, que muy corronchositas. Y luego hay alergias de piel de urticaria, que son como estos mapas que nos salen por todo el cuerpo, que nos hinchamos. Y después tenemos otros tipos de alergias, las alergias digestivas. Las alergias digestivas son estas personas que pueden ser desde niños que desde muy pequeños hacen caquitas con moco, con sangre, o adultos que pasan todo el tiempo padeciendo de lo que le llamamos colon irritable o colitis, que pasan todo el tiempo distendidos, diarreas o estreñimientos. Y finalmente tenemos las alergias que son a medicamentos, o las alergias que podemos tener a los alimentos propiamente dicho, que se pueden manifestar de muchas maneras. Y en cualquier edad, ¿verdad, doctor? Porque a veces cualquier edad. Eso cuestiona que diga uno, como digamos a los 50 años decir que de repente uno se va a volver alérgico a las fresas, pasa. El único requisito para hacerse alérgico es no haber sido alérgico antes y en un momento exponerse a una sustancia, alimento o medicamento y después desarrollar la alergia. Ahora, ¿qué exámenes hay, verdad, digamos, en el abanico de posibilidades para poder determinar que soy alérgico a algo? Que esto se vuelve también todo un reto para los pacientes y para los doctores, me imagino. Por supuesto, existen gran cantidad de exámenes. Sin embargo, antes de hablar de ellos, quiero decir algo muy importante, y es que para poder escoger el examen preciso que tengo que hacerme para diagnosticar mi alergia, tengo que ser valorado previamente por el especialista en alergología, porque dependiendo de los síntomas que yo tengo, así es como yo escojo cuál examen y dentro de ese examen cuáles le realizo. No es lo mismo que me digas, soy alérgica a la leche, sí, y me tomo leche y me hincho y me broto, lo cual es un tipo de examen, a que me digas, tomo leche y me distiendo, me da diarrea, me siento mal, entonces, o me broto la piel. Entonces, dependiendo de la entrevista que haga con el alergólogo, del examen físico que le hagan, el alergólogo escoge el tipo de prueba y dentro de ellas cuáles precisamente ocupas. Qué interesante, o sea, no es el examen que yo me quiera hacer para determinar. Correcto, Patri. El asunto es eso, porque a veces se malinterpreta. Sí. Entonces la gente llega y dice, hágame un examen de alergia o hágame un examen de sangre a todo a ver a qué salgo alérgico. Y después llegan donde uno y le dicen, doctor, es que me hice estos exámenes, gasté un montón en estos paneles y no me salió nada. Y resulta que no se hizo el examen que tenía que ser para su tipo de alergia. Por cierto, allá tenemos algunos exámenes de los cuales usted, doctor, nos Claro va que sí. a contar de qué se tratan y en qué casos son. Por ejemplo, los que tenemos en esta primera mesa, ¿doc? Estas son unas pruebas que se llaman pruebas de parches. Las pruebas de parches se utilizan para ver alergias más tardías. ¿Qué quiere decir Exacto, eso? ¿qué significa Alergias tardías? en piel, puede que yo coma algo, esté en contacto con algo y en ese momento no me dé una reacción inmediata. Es decir, me comí algo y puede que a los 2 días de habérmelo comido me esté produciendo síntomas digestivos o síntomas de piel. Entonces, estas pruebas son muy importantes porque nos ayudan a determinar de manera retardada qué cosas me podrían estar afectando. ¿Esos parches dónde se colocan? Generalmente se colocan en el dorso. Si gustas, podemos colocar uno. A ver qué te parece. Me encantaría, doctor, por supuesto. Vamos a ver. Vamos a Para ver colocarme cómo un se segundito colocan la y además, mascarilla. A si tomar nos va todas las contando, medidas. sí, con todos los lineamientos, por supuesto. Y doctor, ¿cuánto es que vaya usted colocándolo Claro que y mientras sí. nos va contando Bueno. ese parche cuánto dura en piel? Tiene que mantenerse en la piel durante 2 días, 48 horas. A los 2 días se retira el parche y en ocasiones se ve en ese momento y a veces hay que verlo hasta el día siguiente o más, dependiendo del tipo de alergia. En estos parches lo que nosotros hacemos es colocar una sustancia dentro de él. Ajá.
que pueden ser alimentos, sustancias para ver si tenemos algún tipo de otras alergias. Y estas sustancias básicamente se colocan en estas camaritas que tenemos aquí. Correcto. Vamos a ver, aquí esto es a manera de demostración, pero acá se colocan diferentes sustancias y una vez que las tenemos, las colocamos en el dorso, en la espalda del paciente. Vamos a ver, aquí tenemos a Jessica, aquí le vamos a colocar un parche. Entonces, estos parches se colocan en esta zona. Ahora, ¿me puedo bañar igualmente con el parche puesto? No, ¿O esos hay 2 que días cuidarse, tengo que cuidarlo? hay que cuidarse de no sudarse, eso es muy importante, ok. porque si no sudamos resulta que la prueba de parche se puede despegar. Entonces, durante esos días mejor no hacer ejercicio, Es importante. no sudarse para que se mantenga pegadita la goma del parche. Ok, ¿Está me bien? encantaría que usted mientras lo pusiera me reiterara para qué es la prueba de estos parches, Estos- para qué tipo de alergias, Exacto. digamos. Estos se utilizan para alergias tardías como ciertas alergias de piel, alergias digestivas, alergias de contacto. Es muy importante cuando hay ciertos materiales que entran en contacto con nosotros y nos dan ciertas alergias. Entonces, O sea, básicamente como comidas y como alergia cosas a que- metales, a Ok, perfumes, a ajá. comidas, es muy importante, o inclusive algunos medicamentos que nos den una alergia más tardía, que me tomo un medicamento y no me doy cuenta ahorita, sino que es a los 3, 4 días de estármelo tomando, requiere de esto. Como ustedes pueden ver, esta ahí prueba pues no duele absolutamente nada, La se estamos- ahí coloca la en estamos el dorso viendo, y ahí ajá. se deja pegada durante 2 días y a los 2 días se retira y nosotros vemos qué es lo que hay adentro, qué tipo de reacción de inflamación se produce en la piel, producto de la reacción de unas células que hay en nuestro cuerpo que llegan a atacar la sustancia. Si la sustancia no nos produce daño, no pasa nada. O sea, esto nos los coloca el alergólogo y a los Correcto. 2 días nos lo retira el alergólogo. Así es. ¿Verdad? Y hace digamos, examina esta zona. En este caso, en esos 2 días, ¿el paciente va a sentir algo, alguna molestia, va a picotear o Mira, algo? en ocasiones lo que sucede puede que como es un tipo de espadadrapo, aunque es muy especial, ese espadadrapo hay gente que la gomita le puede dar un poquito de picazón, básicamente. Pero fuera de eso Nada. son los cuidados básicos y no hay ningún problema con él. Ok, y en este caso, digamos, retirándolo los 2 días, ¿en cuánto tiempo, digamos, yo puedo conocer los resultados? Normalmente doctor? se retira, me tengo que esperar unos 30 minutos o una hora para que se desinflame la parte de la gomita. Ajá. Y luego donde están estas capsulitas, Sí. donde está en contacto con el alimento, el medicamento o la sustancia que estamos probando, eso va a originar que la piel se inflame, que se hinche un poco. Entonces nosotros con toda la experiencia que tenemos vamos viendo, dependiendo el grado de inflamación, de enrojecimiento, bombitas o ronchitas que haga esa parte, nos damos cuenta a qué es alérgico y qué tan alérgico es a eso. Ok, muy bien. Ok, esa es la primera opción de entonces las pruebas de parche. Por aquí usted Correcto. tiene otra, doctor, que aquí me asusta porque tiene un montón de cositas. Qué increíble. ¿Qué es esta cantidad de pomitos? Bueno, esta prueba se le conoce como prueba de prick o pruebitas de pinchazo. Realmente asusta, pero no es gran cosa. Ahora que lo vamos a hacer, vas a ir viendo. Acá, básicamente, lo que tenemos es que hay sustancias que nosotros vamos a ir probando y estas pruebas básicamente lo que buscan es ver si existe alguna reacción más inmediata, ¿de acuerdo? Aunque a veces se pueden hacer lecturas más tardías para ver si hay reacciones tarde, pero generalmente es cuando yo tengo asma, tengo rinitis y necesito saber si soy alérgico a los ácaros, a las cucarachas, al zacate, también a alimentos que me como y que me den alguna reacción inmediata. Ok, ¿de a acuerdo? diferencia de la otra, estas son reacciones inmediatas, Estas la son- otra eran tardías. Correcto, estas son reacciones Pero más por lo que inmediatas. usted mencionó, las que tienen que ver con el efecto respiratorio, Son más prácticamente estas. son más este tipo de prueba. Correcto. ¿verdad? va. Ok. Vamos a ver. Entonces, estas básicamente lo que hacemos es desinfectar el área que se va a probar. Esperamos un poquito que se Generalmente se evapore. usa esa zona del brazo, doctor. Se puede utilizar el antebrazo o se Ajá. puede utilizar la espalda, porque son Ok. áreas donde la piel es más fina y puede reaccionar mejor. Ah, perfecto. Entonces nosotros hacemos eso, esperamos un momentito, luego vamos a secar aquí un poquito. Y vamos a pinchar, dígame que con agujitas bien chirrisquiticas. ¿o Esto no va a doler mucho, realmente no es tan... Porque si vamos a probar todo esto. Vamos a probar unas cuantas a manera de demostración. Ok. Entonces, nosotros hacemos unas pequeñas líneas donde nos vamos a guiar con lo que le vamos a Para ver colocar qué al paciente. sustancia va en cada una de ellas. Hacemos Ok. eso y después nosotros de un panel que previamente tenemos que escoger dependiendo
de qué tipo de alergia tenga el paciente, dependiendo de los síntomas, dependiendo de dónde viva, en qué trabaja y a qué se expone. Eso lo digo muy importante porque las alergias no son paneles, no es de que llego y hágame a ver a qué soy, hágame a todo a ver qué existe. Todo depende del interrogatorio, del examen físico para saber cuál es la que mejor se adapta a ella. Ahora, doctor, mientras que usted continúa con el procedimiento, ¿ahí qué le va a poner? Aquí ponemos diferentes gotitas de sustancias que le pueden afectar a ella para ver si alguna de ellas nos produce alguna reacción. ¿De acuerdo? ¿Verdad que los ticos en general, y cuando ustedes hacen todas estas pruebas, salimos positivos, por ejemplo, a los ácaros en la mayoría o no? ¿A qué somos frecuentemente más alérgicos? Los alergenos respiratorios más comunes efectivamente son los ácaros del polvo casero, las cucarachas, algunos pólenes de árboles o de zacates a nivel del ambiente. Eso es lo más común. Ahora, ¿qué hacemos? Esto tiene una agujita muy pequeñita. Vean que es imperceptible. Realmente con esto es algo casi imperceptible. Esta agujita lo que hacemos es un pequeño pellizquito en la piel de este tipo. ¿Dolió algo, Anet? No, para nada. Correcto. Ya venía entrenada a decir eso, ¿creo? No. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, esto es todo. No es una aguja que ahí le inyecten algo, sino no, apenas estamos haciendo que esta gotita que estoy haciendo un rasponcito entre en contacto con la piel. Y una vez que entra en contacto con la piel, vamos a esperar unos minutos y en cuestión de minutos nos damos cuenta si es alérgica a algo y cómo se nos va inflamando o hinchando la piel. Quiere decir que el cuerpo reconoció a que soy alérgico, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que terminamos eso, nosotros secamos la pruebita y esperamos. Entonces, conforme vamos a ir hablando, vamos a esperar y van a ver como en unos minutos, probablemente, si ella es alérgica a algo, va a empezar a reaccionar. O sea, en este caso de esta prueba, la paciente se queda en el consultorio. Se queda en el consultorio, exactamente. Hoy mismo ella sabría que... En unos minutos, o quizás cuando terminemos la entrevista, prácticamente vamos a retomar el caso, vamos a retomar la imagen acá del brazo y nos vamos a dar cuenta si es alérgica o no a algo. Doctor, y por ejemplo, ahí teníamos el parche de la espalda, tenemos esta cantidad de pruebas. Si ustedes, digamos, hacen el paneo, ¿verdad? ¿O cómo es que le llaman? El testeo, ¿verdad? Y no le sale nada, ¿continúan con otro tipo de sustancias o cómo es que esto continuaría? Correcto, eso que dices es muy importante. ¿Por qué? Porque si en una prueba no sale algo y yo sigo sospechando, nosotros tenemos que hacer uso de otras pruebas más avanzadas que nos van a ir poco a poco ayudando a determinar. ¿Como cuáles? En ocasiones existen unas que se llaman pruebas también intradérmicas. Entonces, esas pruebas intradérmicas consisten, si vamos por este otro lado, quizás, estas pruebas intradérmicas consisten en la inyección. Vamos a voltearte para que no estés de espaldas. Consiste en, por ejemplo, en ciertos antibióticos o en ciertas anestesias como la anestesia local. Primero, a veces comenzamos con las pruebas anteriores y si no da positivo, procedemos a las intradérmicas. Entonces, se hace una dilución del medicamento, se hace muy, muy diluido, realmente 1,100, 10,000 veces menos de lo que tiene que ser. Y ahí sí, con una inyeccioncita que tiene una aguja sumamente pequeña. Pelín más grandecita, no grande, pero más. Se introduce apenas 1 milímetro de esta agujita y se deja una gotita y se lee a los 20 minutos, se lee a la hora y generalmente el día siguiente o a los 2 días uno le pide al paciente regresar para ver la reacción tardía. Ahora, pero en esto usted me dice se pone una sustancia, entonces tendríamos que poner varias sustancias. Dependiendo la cantidad de sustancias, así es el número de inyeccioncitas. Sin embargo, estas se usan muy poco. Nosotros muy poco tenemos que llegar. Exactamente, digamos, este tipo casi no hay que utilizarlas. Ahora, ¿qué otras pruebas pueden existir? Sí, pregunto, no sé, de repente uno dice, bueno, con la sangre se miden tantas cosas, ¿en examen de sangre sale algo con respecto a alergias? Correcto, el examen de sangre en ocasiones se puede utilizar, pero hay que ser muy cautelosos con eso. ¿A qué me refiero? En ocasiones hacemos exámenes de sangre o nos ofrecen paneles de alergia muy extensos, entonces gastamos mucho dinero en paneles que después, como te expliqué, llegan y dicen, doctor, no me salió nada o no sé cómo interpretar esto. Entonces, si yo no puedo llegar a un laboratorio a decir, hágame un panel entero a ver a qué soy alérgico. Eso no. Entonces, ese panel o ese examen específico, que no deben ser paneles, se envía por el alergólogo cuando él sospecha en algo en particular. Por ejemplo, me dices, doctor, es que comí camarón y me hinché y me ahogué y casi me muero, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso,
en ocasiones, si hay una sospecha o una duda, te puedo enviar ese específico a ese alimento que te dio reacción inmediata. Ese no sirve para alergias de piel, para alergias digestivas, porque ahora inclusive está muy de moda enviar a otros países muestras de cabello, muestras de sangre para hacer análisis extensos de otras cosas. Eso no tiene ninguna validez, eso no se ha demostrado que realmente funciona, y el problema es que a veces da tantos resultados alterados que la gente se queda sin comer nada. Entonces me dicen, doctor, de aquí vengo porque me salió en este examen estos 25 alimentos y no los como, igual no mejoro. Y es porque no escogieron el examen adecuado. Claro, entonces, que ese examen sea enviado por su médico con un diagnóstico preciso y buscando algo muy particular. Vamos a ver a ver si prosperó o si esta chica efectivamente no es... bueno, ahí se ven ya como rojiticos. Si ustedes pueden ver acá, o si hacemos un acercamiento de este brazo, ya podemos observar cómo se están haciendo algunas pápulas. Pápulas son estas ronchas. Esos brotecitos. Entonces, dependiendo de las ronchas que se vayan haciendo, dependiendo del tamaño de la roncha que tenga la paciente, nosotros medimos no solo el tamaño de la ronchita, qué tan rojo está alrededor, y así es como nosotros determinamos, entre más grande y más inflamado esté esa ronchita, pues esa paciente es más alérgica a eso, por ejemplo. Porque ahí, digamos, estas dos son mini, ¿verdad? Exacto, aquí estás viendo que no hay mucho. Vemos que aquí hay una reacción grandecita y aquí hay otra. Ahora, doctor, se habla mucho en las alergias con respecto a la genética, ¿verdad? Que si yo a lo mejor soy alérgica a algo, se lo voy a heredar a mi hija. ¿Hay alguna recomendación en general, digamos, de hacerle las pruebas a mis hijos previo a que empiecen a tener reacciones diferentes o no es necesario? No es necesario. Cuando alguien presenta una alergia, es muy importante tratar esa alergia y que sea el médico que decida si necesita pruebas y en qué momento. En alergología no es conveniente hacer pruebas que llamamos pronósticas, es decir, voy a venir a que me haga para ver si soy alérgico a algo aunque no tenga ningún síntoma. No, uno recomienda que las pruebas, como te expliqué, tienen que ser muy dirigidas al paciente y a los síntomas y el tipo de reacción que tiene el paciente. No vengo de la nada a que me haga un montón de pruebas para ver qué me sale. Para quedar tranquila. No, así no funciona. ¿Alguna preparación, doctora, previo a estas pruebas, ayuno, o esto no tiene ninguna no es necesario, realmente no es necesario. En el caso de estas pruebas sí es importante que el paciente no tome pastillas o jarabes de alergia, que en ocasiones los toman para el control de sus síntomas. Entonces, por lo menos de 3 a 5 días, dependiendo del que esté tomando, tiene que suspenderlos para poder llegar a hacerse la prueba. ¿Por qué? Porque si yo me hago una prueba y estoy tomando un antialérgico, en mi sangre circula el medicamento y cuando yo hago la prueba va a salir que no es alérgico a nada. Entonces, es muy importante que lo suspenda. Y para este otro tipo de pruebas que tenemos acá, es muy importante que la espaldita esté limpia, que el paciente no se haya aplicado cremas, vaselinas, crema humectante, porque si no el parche no va a pegar, y por supuesto que no se sude y no se bañe para que no se despegue durante esos días, que tenga un aseo frontal en otras áreas del cuerpo con cuidado, pero no en el área en donde está colocado el parche. Excelente, doctor, excelente información y de verdad que muchísima para todos los que eventualmente pues estén enfrentándose a algún tipo de alergia o reacción. Así que muchísimas gracias por ahondar en este tema e ilustrarnos un poquito todo el abanico de posibilidades que tenemos para diagnosticarnos. Muchas gracias a vos, Patricia, y de parte de la Asociación Costarricense de Alergología, es un honor poder estar aquí. Cuenten siempre con nosotros. Sepan que tenemos 12 alergólogos en todo el país que con mucho gusto les podemos atender. Estamos para servirle y recuerde, sus alergias son muy importantes, hay que controlarlas, sobre todo ahorita en época del coronavirus, donde tanto nos pica nariz y ojos y hay que evitar que nos rasquemos. Y es importante saber que cuando escojamos una prueba, sea el médico alergólogo que nos diga cuál debemos de hacer previo a una valoración. Eso nos quedó clarísimo, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Y a las dos pacientes también, muchísimas gracias. 8:50.